Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Y es porque escucháis los cantos guturales que tenemos una vez más aquí en la 10 Capital Radio. Algo muy interesante de lo que hablar. Y hoy es un programa verdaderamente singular, diferente. Porque vamos a hablar de un libro que tengo aquí conmigo en el estudio. Se ha convertido en mi libro de cabecera. Se lo estoy mostrando a la cámara para aquellos que nos siguen en las redes sociales. Un libro francamente diferente y rompedor. Para mí, un libro que tarde o temprano va a dar muchísimo que hablar. El libro se titula Los Creyentes y está escrito por Diana Walsh Pasulka. ¿Y quién mejor para hablar del libro que el editor español de la editorial Errata Naturae, Rubén Hernández Jiménez, quien ha encontrado un ratito para unírsenos aquí en tiempos interesantes? Rubén, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Es un verdadero gusto porque además es un libro fascinante. Aparte es un libro que quizás algunos dirían, pero ¿cómo acabó en Errata Naturae? Quizá no es un libro, digamos, del tipo que soléis publicar o a lo mejor en el fondo sí. Pues en el fondo sí, pero efectivamente esa duda creo que es muy legítima, ¿no? Porque creo que, iba a decir hasta hace poco, pero no, creo que todavía existe un estigma bastante claro sobre libros que hablan de cuestiones científicas, pero que cuestionan el paradigma pues materialista y más convencional de la ciencia. Eso incluye distintos temas y entre ellos también, pues por ejemplo, el fenómeno OVNI, ¿no? Que a mí me interesa mucho y que creo que es importante que este tipo de publicaciones serias, con rigor, que establecen un nuevo listón a la hora de investigar temas que antiguamente han sido marginales, pues que salgan también del nicho de las editoriales destinadas únicamente a esos temas y que entren en editoriales generalistas y que pueden ser interesantes para todo el mundo. Aparte, vosotros tenéis una colección de libros increíble. De hecho, espero poder traeros por aquí a menudo porque cada libro que sacáis es, de verdad, es una joya. Es una joya. Yo estoy encantado de haberos encontrado a raíz de que habéis publicado este libro, que es el libro de ovnis más extraño que he leído en mi vida. Es mi libro de cabecera, no me lo he acabado de leer y he dicho, ¿qué va? Vamos a traer a esta gente porque es un libro que cuenta una historia apasionante, que es la de esta mujer, Diana Walsh Pasulka, una académica que se mete de lleno entre lo que acaba siendo un grupo de científicos y de militares que ella acaba viendo como los creyentes. Porque es que estamos hablando de ovnis, pero estamos hablando de religión, estamos hablando de creencia y de unos postulados claramente rompedores. El libro plantea que quizá ya no necesitamos a la religión porque tenemos a la ciencia y la ciencia nos está respondiendo las cosas que antes nos respondía la religión. Y claro, ¿esto es así? O sea, cuéntanos porque de verdad que son cosas muy rompedoras lo que esta mujer está planteando. Hombre, lo primero que habría que ver es efectivamente es un tipo de autora inusual para un libro de estas características. Y tanto. Estamos hablando de una persona que es la directora del Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad de Carolina del Norte, es una de las investigadoras en ámbito religioso, especialmente católico, más importantes del mundo. Y ella comienza a hacer esta investigación porque después de publicar su libro anterior, que es un libro, fíjense que no tiene absolutamente nada que ver, es un libro sobre la historia de cómo se ha percibido y teorizado el cielo cristiano, vamos a decir,
Y entonces ella empieza a ver que hay toda una serie de testimonios históricos en distintos siglos que son extraordinariamente coincidentes con los testimonios de los contactados ovnis. Exacto. Y empieza a haber un parecido asombroso en unas cosas y en otras, entonces empieza a interesar por este fenómeno. A partir de ahí descubre que existe toda una especie de, vamos a llamarla, universidad invisible, que son científicos de altísimo nivel. Cuando digo de altísimo nivel, estoy diciendo de altísimo nivel, es decir, los biólogos moleculares más importantes del mundo, gente que está moviendo millones y millones de dólares para realizar nuevos descubrimientos científicos en el campo de la biomedicina, en los campos más avanzados, y que son personas que están no solamente extraordinariamente interesadas en el fenómeno ovni, sino que además muchos de ellos, como es uno de los protagonistas del libro, cuyo nombre no se revela... el famoso Tyler. El famoso Tyler, que es un seudónimo. Exactamente, es un seudónimo porque él durante casi 20 años estuvo trabajando en la NASA, fue el principal, uno de los hombres que dirigió los principales las salidas del Challenger, de algunos de los transbordadores más importantes de la NASA, los proyectos fundamentales, y que tras una experiencia muy extraña en la NASA, en una cámara que a él nunca le revelaron qué es lo que contenía esa cámara, pero trabajando durante un año entero en el tabique de al lado, empieza a tener visiones muy extrañas. Al principio cree que le está ocurriendo algo en la cabeza, no sabe qué pasa, y empieza a recibir información. Y a partir de esa información crea, por ejemplo, la que hoy es la cura para el cáncer de huesos más importante del mundo. Es que es alucinante. Este libro, para mí, y mira que estamos muy al principio del siglo XXI, creo que es el libro del siglo. Para mí. Ávido lector. Bueno, te lo agradezco mucho porque es muy estimulante, la verdad. Yo creo sinceramente que es un libro importante, muy importante, y sobre todo creo que es un libro que, por un lado, cambia el paradigma a la hora de analizar un tema como este. Creo que está muy bien que algo que debiera ser tan normal, es decir, que es perfectamente comprensible pensar que haya inteligencias no humanas y quizás que estén interactuando en el planeta. Es decir, eso, si lo pensamos, es que sería de una soberbia tan ridícula pensar que seamos ni siquiera los únicos seres inteligentes, porque ya sabemos desde hace muchísimo tiempo que la inteligencia está presente en todos los ámbitos de la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que hay distintos tipos de inteligencia. Las plantas son inteligentes, muchos animales tienen niveles de inteligencia altísimos, ¿no? Pero que además fuera en un cosmos inabarcable no haya inteligencia sería ridículo. Pues eso es, por lo visto, lo que sigue repitiendo la así llamada ciencia, y estoy poniendo así comillas, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, como bien sabes, este libro es científico tras científico tras científico que están atreviéndose personalmente a entrar y tener experiencias. Y este señor Tyler, que a saber quién será en realidad, a mí hay algo que me fascina, y es como este hombre en el libro describe su rutina para entrar en contacto con estas inteligencias, vamos a llamarlas extraterrestres, por llamarles algo, que cuando uno mira su rutina para hacerlo, es que parece un místico de los de antes, ¿o no, Rubén? Claro, es que de hecho, fíjate, y es muy interesante que lo comentes, porque fíjate que ahí está la clave, yo creo, del libro y la clave del interés de la autora. Es decir, hoy en día ya sabemos que muchas de las personas que han vivido algún tipo de fenómeno extraño vinculado a lo que solemos llamar el fenómeno ovni, han experimentado algo muy similar a los relatos que conocemos de los místicos. Y esto es lo que justamente le interesó a una autora que es una de las grandes especialistas mundiales en el ámbito de las religiones, ¿no? Es decir, que este fenómeno no trata en realidad sobre, o probablemente, no lo sabemos, pero probablemente no trata sobre naves que vengan desde otra
galaxia propulsadas por no sabemos qué sistema energético, sino que probablemente es algo distinto, algo que al menos se entremezcla con estados de conciencia, con formas de percepción fuera de lo normal, y esto es lo que descubre este hombre, Tyler. Entonces tiene una rutina, no la recuerdo de manera exacta, pero creo recordar que tiene que ver con 3 cuestiones, con un poquito de meditación, con no tomar café y con salir a tomar el sol a primera hora de la mañana. Pues fíjese, yo casi hago eso todos los días. La cumples. Y además en Canarias tenéis, sois una zona de avistamiento históricamente muy importante. Sí, bueno, o sea, yo llevo hablando aquí ya varios meses de una oleada ovni que estamos teniendo en Canarias y que no está saliendo por ningún lado, pero que yo te digo que todas las semanas se están viendo los ahora llamados UAPs, los ovnis, como lo queramos llamar, se están viendo aquí en Canarias. De hecho, hace nada, muy cerca de la emisora de radio, en un barrio popular, a plena luz del día. O sea, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y hay otro tema que se saca en el libro, que también es algo que se sabe por los especialistas ovni, pero que no es tampoco vox populi, y que esta señora también analiza, y es un hecho, además es un hecho que ha existido y que existe y que no hay duda de ello, y es el hecho de que estas inteligencias no humanas han activamente desactivado armamento nuclear. Sí. Y que además resulta que en el libro hablan de alguien muy concreto, Edgar Mitchell, un ex astronauta de la misión Apolo 14, que además usando, agárrense señores, porque de esto hemos hablado también en este programa, usando visión remota, se dedicó a buscar, a intentar entender y buscar extraterrestres, porque él era consciente de estos aconteceres donde inteligencias no humanas juegan al gato y al ratón y juegan con las armas nucleares de potencias como son la estadounidense, apagándolas, encendiéndolas y volviéndolas a apagar. Es que esto es una locura. Sí, este tema es apasionante. Yo, para las personas que puedan estar interesadas en este tema, además de la lectura de este libro, les voy a recomendar un documental que se titula The Age of Disclosure. Sí. Que se puede ver en Amazon, si no recuerdo mal, no quiero hacer publicidad, pero bueno, para que la gente lo pueda ver. En ese documental es un documental muy interesante porque no es un documental sobre marcianos, es un documental donde básicamente tenemos al secretario de Defensa de Trump, al secretario de Estado de Trump y a toda una serie de altos cargos del gobierno actual norteamericano, incluido la persona responsable de la base nuclear más importante de Estados Unidos, actual responsable, que estando en uso de su cargo, cuenta en el documental cómo una noche se posa sobre las instalaciones una inmensa esfera blanca y en ese momento se desactivan 20 ojivas nucleares. Es realmente apasionante ver que estamos ya en un momento en donde alguien puede tener ya no sé si valentía, yo diría que sí, valentía para decir algo así siendo todavía el cargo, ¿no? La persona responsable de ese lugar. Y aquí es donde se ve que efectivamente el fenómeno es muy complejo, ¿no? Que el fenómeno, pues, no sabemos exactamente en qué consiste, pero sí sabemos que tiene una capacidad que, por supuesto, supera cualquier previsión de lo que los humanos podamos hacer, no solo ahora, sino incluso, yo diría, que a varios siglos vista, ¿no? Está claro que no eran los chinos ni los rusos haciendo eso. No, eso no lo hicieron los chinos. Ya les gustaría. Sí, ya les gustaría, sí, pero no, de hecho, claro, una de las cosas también que se aborda aquí en el libro y se aborda en este documental y en otros, ¿no? Es como distintos gobiernos están recogiendo lo que se consideran muestras o restos de posibles artefactos estrellados o destruidos en la Tierra para tratar de hacer una ingeniería inversa. Correcto. Es decir, para tratar de
la ingeniería, digamos, directa sería cuando tú inventas algo a base de crearlo tú mismo y hacer un desarrollo para llegar a una función, y la ingeniería inversa es cuando ya tienes el objeto y tratas de entender cómo se ha creado para poder replicarlo, ¿no? Y claro, si eso es verdad y si eso un gobierno pudiera hacerlo, el poder que podría obtener sobre los demás sería inmenso, ¿no? Entonces parece que ahora la carrera que en los años 60 era la carrera para llegar a la Luna, ¿no? Pues ahora parece ser que es para intentar entender cómo funcionan esos posibles artefactos no humanos, uno de los cuales protagoniza este libro también. Sí, sí, tal cual. Aparte, Edgar Mitchell, eventualmente, él funda el Instituto de Ciencias Noéticas de Harvard. Sí, justo. Y a su alrededor se forma todo un grupo de científicos de muy alto nivel. Que están mirando, que están investigando, que están completamente volcados en este fenómeno, pero desde donde yo estoy, Rubén, yo lo que veo es como dos universos que no se tocan. Por un lado, estas élites científicas, militares, que están completamente volcadas en esto, que además hablan en las comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos, donde están hablando que de hecho esa nueva carrera por la tecnología extraterrestre, por la tecnología inversa, se está dando lugar. Y por otro lado, los otros científicos que siguen mirando para otro lado y dicen, no, es que no hay evidencia, o sea, es que es una locura. Sí, estamos en un umbral. Es una cosa... Estamos en un umbral, en un lugar, pues a lo mejor, pues donde quizás estaba Copérnico, o es decir, en un momento en donde hay un paradigma científico estrictamente materialista que no funciona ya, y lo sabemos porque simplemente cualquiera que sea un lector meramente aficionado, por ejemplo, a la física cuántica, ya sabemos que la propia física cuántica ha desmontado las creencias del materialismo convencional. Y sin embargo, aunque ese paradigma ya sabemos que está moribundo, todavía no ha acabado de nacer un paradigma nuevo. Quizás porque tampoco lo quieran dejar nacer. Claro, el nacimiento de ese paradigma incluiría cambios absolutamente radicales, no solamente en lo que la humanidad considera que es la humanidad, que somos nosotros, ¿no?, sino en visiones religiosas, filosóficas, pero también y muy importantemente económicas. Amigo. Es decir, follow the money. Claro, entonces habría un cambio radical en la manera de entender también la economía del mundo si permitiéramos que este nuevo paradigma científico emergiera con todas sus consecuencias. Y luego hay un personaje que nos lleva de lleno a este tema que estamos empezando a tocar, que es el tema de las armas nucleares que son desactivadas y demás, David Grush, que es alguien que aquí he mencionado una y otra vez en este programa, porque es un señor, un exoficial de inteligencia, 14 años en la Fuerza Aérea, y que este señor habla de esto, de este fenómeno, además bajo juramento, y a raíz de lo que este hombre cuenta, es donde entra esta idea de estas inteligencias, al hacer esto, al desactivar armas nucleares que están bien escondiditas en silos, que se supone que nadie podría tener acceso a esto, parece que nos están intentando proteger a nosotros mismos, o quizá están intentando proteger algo que también es de ellos. Sí, esa es una de las teorías, efectivamente, que no la podemos asentar en nada más que en el sentido común. Es decir, sabemos que el fenómeno OVNI es muy anterior, porque ha habido alguna teoría que ha pretendido que el fenómeno OVNI aparece en relación con el origen de las armas nucleares. Eso no es cierto. Sabemos que hay estudios, por ejemplo, hay un libro de Jacques Vallée apasionante que recoge todos los casos históricos desde el 5000 antes de Cristo hasta la llegada de la tecnología más o menos contemporánea del siglo XIX. Por lo tanto, hay todo tipo de casos. Nos escribe... disculpa, sigue. No, Rubén, por favor. Pero sí es verdad que parece ser que este fenómeno, sea lo que sea, tiene una relación
especial con la cuestión nuclear, y eso hace pensar, como tú muy bien decías, que estuvieran ejerciendo algún tipo de llamada de atención o de protección. Pero claro, también uno piensa, bueno, ¿y dónde estaban en Hiroshima y Nagasaki, no? Si realmente eso iba por ahí. Entonces, como todos los fenómenos que podemos llamar daimónicos, ¿no?, que tienen una relación extraña entre lo fenomenológico y la conciencia, nunca acaba de cuadrar todo exactamente. Bueno, a lo mejor resulta que lo estamos mirando desde el ángulo equivocado, fíjate. Ahora, esto es una creencia. Eso es casi seguro. Es que esto es una seguro. creencia mía muy personal. Has dicho, ¿no? ¿Y dónde estaban cuando Hiroshima y Nagasaki? Pues es que a ver, esto es una opinión mía muy personal después de bastantes años de investigación en este tema. Y si resulta que sí estaban. Y si resulta que sí estaban y que estaban intentando pararlo. Esto es un tema muy particular. Volviendo al tema religioso y filosófico, a lo mejor resulta que pueden intentar avisar, pero no pueden interferir con el libre albedrío. Exactamente. Yo creo... ¿Me entiendes por dónde voy? Esa es exactamente mi opinión también. Es decir, sea lo que sea ese fenómeno, que yo no creo que sea ya digo que no creo que sea un fenómeno estrictamente físico, es decir, yo no imagino a un ser subiendo en una nave en no sé qué punto del universo y viniendo para acá. Creo que es un fenómeno mucho más complejo, probablemente interdimensional o de otro tipo. Pero efectivamente creo que la cuestión del libre albedrío es fundamental para entender esta cuestión. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que aquí entramos en terreno fascinante sí, desde muchos puntos de vista. Vamos a ver, nos escribe por aquí un oyente, porque nos escucha mucha gente en directo y mucha gente además muy bien informada. Entonces, por aquí nos escriben. De hecho, señor Figueroa, invitado, cuando el incidente Roswell se postuló que las entidades extraterrestres vigilaban la primera base de escuadrones con armamento nuclear. Y luego dice, el elemento 115 y la capacidad de alterar la gravedad y la curvatura espacio-tiempo. Claro, y de hecho es que una de las principales teorías, y para mí también las más lógicas, que explican lo que muchos, cuando hay un avistamiento, hay algo bastante elemental, que es bastante común, que es que no hay sonido, y que además la propulsión o la manera en la que el objeto se mueve no responde a la lógica espaciotemporal que nosotros manejamos, ¿no? Tal cual. La sensación que uno tiene es que efectivamente ese fenómeno, sea lo que sea, pareciera estar alojado en una especie de burbuja en donde dentro de la burbuja el espacio-tiempo es distinto al que hay fuera de la burbuja. Correcto. Y eso ya desde un punto de vista físico hay especialistas que nos saben decir que en teoría es posible, aunque no se sabe cómo se puede llegar a hacer, ¿no? Es un tema fascinante. Por aquí nos escribe otro oyente, además se le mandan recuerdos por aquí, el comandante Juan Reyes, un caballero que además hace un tiempo, cuando era piloto de aviación, tuvo el honor y el susto de sobrevolar una gigantesca nave nodriza. Lo hemos entrevistado aquí ya varias veces. Y el comandante nos dice, ellos están más preocupados que nosotros por una tercera guerra mundial. Pues seguramente, y lo cual es una desgracia para nosotros, que nosotros no estemos infinitamente más preocupados que cualquiera. Sí. Vamos a ver, y luego está una parte del libro que a mí me fascina, que es cuando esta señora tiene acceso al archivo secreto del Vaticano. Con sí, además todo lo que eso conlleva y lo que esta mujer averigua. Pero a mí, José, lo que más me impresiona del tema es que ella cuenta que ella se pasa, creo recordar que 2 años tratando de obtener el permiso para poder entrar a una parte concreta y reducida del Archivo Secreto Vaticano. Sí. Ella va en el avión y entonces Tyler, este hombre del que hemos hablado antes... El famoso Tyler. Exacto, y le dice que ya está en Roma y que va a intentar entrar él al Vaticano y al Archivo Secreto. Y ella le dice, no, imposible, yo
siendo yo especialista en el tema y renombrada, y he tardado 2 años en que ven este archivo, tú no vas a llegar ahí, te vas a presentar en la puerta y te van a dejar entrar. Al cuarto de hora, la vuelve a llamar y me dice que ya estoy dentro y que además tengo acceso a todo libremente y para siempre. O sea, imaginémonos quién es este hombre y qué credenciales tiene para haber obtenido eso de esa manera. Es tremendo. Nos tenemos que ir porque el tiempo se nos echa encima. Rubén, de verdad, muchísimas gracias. Le recuerdo a todo el mundo el libro fascinante, Los creyentes, Diana Walsh Pasulka, de Errata Natura. Y recuerden que estamos ya preparando nuestro siguiente viaje al misterio a Portugal en septiembre y que nos pueden mandar un WhatsApp al 689 38 32 32, 689 38 32 32. Muchísimas gracias, Rubén. Un auténtico placer. ¡Arigato! ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Capital Radio.